de Celebrando Navidad en tiempos del COVID. Mi nombre es Manuel Villalobos Mendoza, misionero claretiano de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Y de verdad que es un placer estar compartiendo con ustedes esta esperanza en estos tiempos difíciles. Tenemos muchas historias tristes, muchas vidas que hemos perdido, muchas situaciones personales que nos han llegado a lo mejor a cuestionarnos dónde está Dios, cómo está Dios actuando. Pero también tenemos la fe, la certeza de que Dios nos invita a estar atentos, atentas, a estar esperando, a estar vigilando, cuidando la casa común. Y por eso queremos que estos cursos, esta serie de cursos que vamos a ofrecer, sean con esta intención: estudiar su palabra, pero esta palabra que se encarne en cada historia, para que también nosotras descubramos a este Dios que camina con su pueblo. Así que sean bienvenidos, bienvenidas. Y también tengo el gusto de presentarles al padre Rosendo Urrabazo, que él es el padre, nuestro padre provincial de aquí de la provincia, y le voy a dejar el micrófono para que nos dé la bienvenida y después comenzamos. Tenemos mucha gente que se está registrando, pero poco a poco la vamos a ir acomodando. Y de verdad, gracias por su tiempo. Yo sé que incluso hay alguna persona de España, ya para esta persona va a ser las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, pero aquí está. Así que muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Y bueno, padre Rosendo está por ahí. Encienda su micrófono. Aquí estoy. Me da mucho gusto ver a tantas personas que están participando en este curso del padre Manuel y su equipo. Nosotros tenemos como prioridad la proclamación de la palabra, pero sabemos que hay que entender esa palabra, hay que estudiar la palabra para poder proclamar la palabra mejor. Este tema que van a estudiar es muy importante, porque en este tiempo de Navidad nos acostumbramos a decir hablar sobre el nacimiento de Jesucristo, especialmente a los niños. Y está bien, debemos hacerlo para que aprendan cómo Jesús nació. Pero también debemos hablar del niño Jesús a los adultos. ¿Y qué significa Navidad para un adulto? Que es mucho más de Santa Claus y los regalitos. Y queremos entenderlo como adultos cristianos, como dijo un famoso teólogo. Y yo quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Me da mucho gusto ver que tantas personas se han apuntado a este curso en este tiempo de pandemia, donde nos tienen encerrados a veces en casa, no nos tienen desconectados. Gracias a Dios que estamos en comunión por medio de la palabra del Señor. Felicidades a todos ustedes por hacer este esfuerzo y seguimos adelante. Muchas gracias, padre Rosendo. Y bueno, gracias. Este curso está diseñado con varios temas que van a girar en torno a la infancia narrativa que se le llama así al bloque que tiene que ver con todo lo que con los evangelios narran acerca de la familia de Jesús, su nacimiento, o la genealogía. Hoy vamos a hablar sobre el texto de Mateo, sobre los magos, un tema que pretende descubrir como la salvación universal para toda la humanidad. Después, el día de mañana, por ahí vamos a tener a la doctora Bárbara Reed, que nos va a venir a hablar sobre Isabel, María, mujeres profetisas, mujeres de esperanza. Así que, bueno, vamos a tener diferentes personas que van a venir a traer su experiencia, su sabiduría desde diferente ángulo. Gera, ¿me puedes hacer co-host? Ya lo tienes, Manuel. Ok. Vamos a ver. Entonces, me gustaría hablar de dos momentos del Evangelio de Mateo, que es la idea de los magos y también las mujeres en la genealogía, pero es muy probable que no alcance a hablar de las mujeres, porque los dos textos tienen la misma finalidad. Ya desde ahorita les digo que parece que esta comunidad de Mateo va a tener
que resolver pronto una cuestión histórica. Nos abrimos a otra comunidad. Recuerden que el Evangelio de Mateo se escribe más o menos alrededor de los años 80. Ya toda la primera generación de los testigos oculares han fallecido. Y bueno, y van a confrontar de alguna manera esta idea. Les exigimos a la gente que quiere venir a adorar a Dios o a Jesús o que va a recibir el mensaje, que lo haga como los judíos lo hacen, o somos un poquito flexibles. Parece que por allí va a ir el asunto en cuestión del grupo que va a querer mantener a toda la gente con las tradiciones, con el sistema de pureza, y otro grupo más de la línea de Pablo, que va a invitar a la comunidad prácticamente, a incorporar a la comunidad sin tener que observar la circuncisión para los varones o para tantas leyes de pureza, ¿no? Así que la salvación, esta historia de los magos nos va a cautivar, porque también ha cautivado a muchísima gente prácticamente desde el siglo I. Todo lo que nosotros conocemos en el Evangelio, primero tenemos que entender que no se escribieron como están ahora ya en nuestra Biblia. Todo lo primero que se puso por escrito fue todo lo que tenía que ver con la parte de la muerte de Jesús. Todo lo que tenía que ver la pasión, la predicción acerca de la pasión de Jesús, todo lo que tenía que ver con el querigma de Cristo muerto y resucitado. Esto fue lo primero que se escribe dentro de los evangelios, porque esto fue lo que estaba más fresco en la memoria de la gente. Esto era lo que la gente más se preguntaba: ¿por qué lo mataron? ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién lo mató? Y poco a poco la historia se fue viendo, se fue acomodando, o se fueron respondiendo esas preguntas contando diferentes fragmentos de la vida de Jesús. Y podemos decir entonces que la parte más tardía que se escribe de los evangelios es todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Toda esta historia fabulosa que a nosotros nos encanta es lo más tardío que tenemos en los evangelios. Porque incluso no todos los evangelios se interesan por escribir la infancia narrativa de Jesús. Pero siempre también había muy temprano también hubo esta idea de tratar de responder a la curiosidad de la gente. ¿Quién sería el papá de Jesús, el abuelo de Jesús? ¿Quién sería la mamá de Jesús, los abuelos de Jesús? Entonces la comunidad como que también va a ir creando estas otras historias paralelas a los evangelios que nosotros conocemos como canónicos, las va a ir también llenando esos vacíos históricos. Recordemos que ningún evangelio pretende ser una biografía de Jesús, no como la entendemos el día de hoy, sino que pretenden dar testimonio de fe de una comunidad, y todo lo que va a estar en torno a este mensaje de dar testimonio de Jesús muerto y resucitado va a ser el motivo principal, y poco a poco se van a ir por ahí acomodando nueva información. Tal es el caso, por ejemplo, de la infancia narrativa que les decía. Entonces, esta infancia narrativa no sucede o no aparece en todos los evangelios. Solamente el evangelio de Lucas y el evangelio de Mateo lo presentan de una manera más sistemática, un poquito más organizada. En cambio, el evangelio de Marcos es un evangelio que desde el siglo II parece que ha sufrido el mal de la Cenicienta. El evangelio ha estado olvidado, como que estuvo por allí porque no tenía todo. Se decía que el evangelio de Marcos era como un torso porque no tenía infancia narrativa. Si ustedes leen el evangelio de Marcos, inmediatamente comienza con la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Y prácticamente el evangelio de Marcos también concluye con: vayan a Jerusalén, que allá lo verán. No hay historias pospascuales en el evangelio de Marcos. Entonces la gente vio el evangelio de Marcos como una especie de torso, sin pies ni cabeza. Por eso es que a través de la tradición el evangelio de Marcos como que se fue dejando a un lado. En
cambio, el Evangelio de Mateo, pues Mateo parece que organizó muy bien su material y tenía bien organizado, lo tenía también con la idea de de tenerlo como forma catequética, muy pedagogo que es el Evangelio de Mateo. Y entonces las historias que tienen que ver con la infancia, les decía, todo esto se escribe al final. Y ahorita vamos a ver un poquito por ahí, ¿no? Entonces, los sabios y las mujeres en la infancia narrativa de Mateo va a ser el tema que me va a ocupar el día de hoy. Entonces, ¿cuándo, cómo y por qué se insertaron estas historias en el Evangelio? Este bloque de historias de la genealogía, la infancia, el sueño de José, la huida a Egipto, la matanza, todo esto se escribe después y bueno, vamos a seguir llamándole al autor Mateo solamente por conveniencia. Sabemos que datar el Evangelio o hablar del autor exactamente como se entiende con sentido histórico, el día de hoy resulta casi imposible de saber. ¿Por qué? Pues recuerden que nos separan 2000 años en el cual pues se ha perdido muchísima información y los evangelios nunca pretendieron darnos detalles que a nosotros nos hubiese gustado saber. Entonces, ¿por qué decimos que estas infancias fueron las últimas que se escribieron? Porque no es posible que después, en el transcurso del capítulo 3, 4, 5, hasta el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, ya no sepamos nada de los magos. En este caso, de los magos de la estrella. Seguramente que si se hubiese escrito primero, de alguna manera hubieran salido estos personajes otra vez dentro de la historia. Y estos personajes, así como llegan misteriosamente, así también misteriosamente desaparecen. Pero no en la imaginación. En la imaginación de la gente, estos personajes quedaron grabados y bueno, se mezcló la fantasía, se ha mezclado también la leyenda y así han aparecido muchísimos otros evangelios, especialmente los evangelios apócrifos, que dan otra versión paralela de los acontecimientos de esta infancia de los magos, ¿no? Entonces, bueno, en algunas tradiciones los magos no solamente son 3, Mateo nunca dice que sean 3, vamos a ver por ahí un poquito lo complejo que esto resulta a la hora de hablar. Mateo tampoco nos informa exactamente de dónde vienen, solamente dice que vienen de Oriente, ahorita lo vamos a ver. Hay varias teorías, varias hipótesis de qué parte vendrán, cuál finalidad tienen. Entonces, como les decía, este relato verdaderamente ha cautivado a todos los cristianos de todos los tiempos. Tanto es así que, por ejemplo, en el siglo VI, cuando invadieron los musulmanes a la cueva de Belén, destruyeron todas las iglesias, fueron los persas, solamente se salvaron la iglesia, la gruta de los magos, porque tenían indumentaria de persa. Entonces, hay una teoría que se creía que los magos venían de Persia. Entonces, ¿cómo es que llegaron estos magos prácticamente hasta, bueno, hicieron todo su recorrido dentro de la Biblia? Desaparecieron del mundo bíblico, pero a través de la historia han aparecido por allí, ¿no? Llegaron a estar en Constantinopla en el siglo IV, después del siglo IV a la Edad Media, como por el año 1000 y tantos, los mandaron de reliquias a la ciudad de Colonia, donde están ahorita la reliquia en un altar preciosísimo. Después de Colonia hay otras reliquias allí en Milán, que el obispo de Colonia también mandó al obispo de Milán en el 1900 como una muestra de gratitud. Bueno, esto es como llegaron allí. Según la leyenda, los magos murieron en Armenia. Según la leyenda, murieron en Armenia ya muy ancianos. Y bueno,
Esto es en cuestión de leyenda. Pero, ¿qué nos dice exactamente el texto? Vamos a ir a verlo un poquito. Entonces, cuando Mateo escribe su evangelio, se da cuenta que le falta algo importante a su narración. Le faltan los detalles del héroe. Nacimiento no se puede entender desde el punto de vista de Mateo y de Lucas. No se puede entender la historia de Jesús si no tiene un nacimiento extraordinario. Para nosotros este evento extraordinario de que aparezca una estrella o de que Jesús nazca de alguna virgen, nos puede resultar extraordinario y maravilloso, pero para el siglo I estos acontecimientos se esperaban. Esto era parte del género de los héroes. Todos los héroes en la mitología griega y también no tanto ni en la mitología, sino también por ejemplo, en los faraones, en los emperadores, nacían de situaciones extraordinarias. Rómulo y Remo, que fueron amamantados por la loba, por ejemplo. Alejandro el Magno, que nació de una virgen también, engendrado también por Zeus, por el dios Zeus, el dios de los dioses griegos. Entonces, como que estas historias eran muy comunes. Hasta el día de hoy, todos los héroes vienen de situaciones disfuncionales. Nadie sabe quién es el padre, nadie sabe quién es la madre. Los héroes sufren como una especie de identidad. Tienen superpoderes, pero en su vida personal como que están muy disfuncionales, ¿no? Así que esto, cuando el evangelista se da cuenta que la historia de Jesús le faltaba un poquito del héroe, de quién era, de dónde venía, cómo es que nació, pues también se dio de alguna manera a imitar la manera de escribir las biografías de los historiadores clásicos. Tal es el caso como de Heródoto, ¿no? Entonces, lo que podemos ver en cuestión vamos a ver primeramente lo que el texto nos dice. Lamentablemente, si ustedes tienen su Biblia, abran su Biblia en el capítulo 2, estamos del Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 12, y podemos ir viendo algunas notas que nos vayan a ayudar a entender este contexto. Y lo primero que dice que Jesús nació en Belén. Ya desde ahorita les digo, históricamente es muy difícil saber exactamente cuándo nació Jesús, qué día, ¿por qué? Porque hay un margen de error. Nosotros lo celebramos el día 24 para el 25, según una tradición bastante antigua, pero históricamente es muy difícil saber. Hay un margen de error entre 6, 8 años. Recuerden que antiguamente la historia no se dividía como nosotros la dividimos ahora, antes de Cristo, después de Cristo. En la antigüedad, la manera de contar la historia era a veces acerca de la fundación de Roma o a veces al ascenso de algún emperador o de algún evento importante que marcara como marcador de tiempo, ¿verdad? En el terremoto, después del terremoto. Esto parece que por allí en la genealogía de Jesús lo va a marcar Mateo. Antes del exilio, después del exilio, las generaciones de antes de Jesús en el exilio y después del exilio. ¿Por qué? Porque el exilio fue un momento importante dentro de la vida del pueblo judío. Entonces, hay un margen de error, no sabemos exactamente cuándo nace Jesús, pero lo que importa es que lo ponen dentro de la historia y lo ponen también en relación de un personaje histórico, ¿no? Lo ponen en tiempo del rey Herodes. Entonces podemos situar el nacimiento de Jesús en torno a Herodes. Recuerden también que es problemático saber exactamente cuándo es que nace Herodes, porque tampoco tenemos fuentes extrabíblicas que nos digan exactamente cuándo es que muere. Según Flavio Josefo, continuamente lo van a estar escuchando por aquí, es un historiador contemporáneo más o menos de Jesús, que muy educado el hombre, que se salvó
que se salvó milagrosamente, Flavio Josefo, se salvó porque se oponía a la guerra de los romanos, pero tuvo la suerte de pronosticar que el general, el que lo iba a matar, iba a ser el próximo emperador. Y efectivamente fue el próximo emperador, y el emperador vio esto como un buen augurio y salvó la vida de Flavio Josefo, lo llevó a Roma. Flavio Josefo, estando en Roma, goza de todo el privilegio, goza de todo de todos los honores, se dedica a escribir la historia judía y también la guerra de los judíos, con la finalidad de demostrar prácticamente la superioridad moral del pueblo judío. Así que todas las historias, todo lo que podemos entender de Flavio Josefo, pues también tiene ese sesgo o esa creencia de que el pueblo judío es mejor en cuestión de moralidad, y también exagera mucho. Bueno, según Flavio Josefo, él fija la muerte de Herodes antes del eclipse de la luna en una Pascua, alrededor del año 4 después de Cristo, que sería de nuestra era. No sabemos exactamente. Sí hay vestigios históricos, hay documentos que en una Pascua sí sucedió un eclipse de luna. No sabemos si a esa eclipse de luna es que se refiere Flavio Josefo. Lo que sabemos entonces es que Jesús nacería en torno al año 6, 8 antes o después de Cristo, de lo que nosotros hoy conocemos como nuestra era. Muy probablemente el doctor Ariel Álvarez, él tratará este tema a más profundidad. Yo solamente quiero hacer un hincapié para decir que, bueno, Jesús está relacionado históricamente entonces con la muerte de con relación con Herodes el Grande. Entonces, esta idea, también la idea de Belén, aquí creo que es más teológico que histórico, ¿verdad? No tenemos todos estos detalles que nos gustaría tener. Entonces, como les decía, hay un margen de error. Dionisio el Exiguo en el siglo VI se equivocó al hacer el reencuentro de la historia para poder dividirla antes de Cristo y después de Cristo con este margen de error. Entonces, la ciudad de Belén, ¿por qué Belén? Bueno, dice Belén de Judá, porque Belén está teológicamente relacionada con la idea de David. Si ustedes han estudiado Biblia, van a ver que Belén siempre va a estar en relación con la figura del rey ideal. Belén, que significa casa de pan o casa de carne. Tristemente, la ciudad en tiempos bíblicos y hasta el día de hoy no tiene ni carne, no tiene ni pan. Está totalmente marginada, está bloqueada. Y bueno, da una pena visitar esta ciudad que debería de ser el centro de paz, de esperanza, verla rodeada de muros. Entonces, ¿por qué Belén de Judá? Porque quiere el autor distinguirla de la otra Belén. Hay otra Belén en la parte de Galilea y quiere distinguirla porque quiere unir el nacimiento de Jesús del linaje de David. Esto es más teológico que histórico, porque el rey ideal, a estas alturas, David ya se había idealizado prácticamente cuando ya se regresa del exilio y cuando llega Esdras y Nehemías y comienzan a reconstruir la historia. La imagen de David quedó prácticamente idealizada. El futuro rey tenía que imitar a David. David llegó a ser prácticamente el rey ejemplar. Se le perdonaron los 10,000 pecados, los 10,000 errores que David tuvo. Y entonces, en la mente del pueblo siempre soñó con una idea de Dios que protege a su rey y que este rey le va a entregar la soberanía, le va a entregar el reinado. Entonces Mateo también parece ser que va a jugar con esta idea y por eso va a asociar a Jesús con la figura del rey David, en tiempo de Herodes. Y luego dice que llegaron unos magos de Oriente. Y aquí la pregunta del millón: ¿quién era? ¿De dónde venían? ¿Eran sabios o eran magos? Y bueno, primeramente, la magia en la Biblia está prohibida. La gente en la antigüedad
se dedicaba muchísimo a la cuestión de la magia. Incluso algunos de los movimientos proféticos, en su inicio también el movimiento profético utilizaba la magia como una manera de ir discerniendo, de ir viendo el futuro, de saber lo que le esperaba a la gente. Recuerden que había centros donde la gente se organizaba y desde allí comenzaban a dar los oráculos. Por ejemplo, en Delfi estaban las pitonisas, todo el culto a Apolo. En Egipto, en Babilonia. Pero también parece ser que la magia no tenía buena reputación. Los magos no tenían buena reputación. En el mundo bíblico, esto es una de las prácticas que el pueblo de Israel no debe de realizar. No debe de consultar a los muertos, la necromancia, no puede tampoco abrir el animal o los pájaros para sacarle las entrañas, tirar las entrañas y para ver y discernir lo que le espera a la persona. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la magia está prohibida. Ustedes por allá van a recordar la historia del rey Saúl, ¿no? Que va y llama al espíritu del profeta y parece ser que no le va muy bien. Entonces, la magia está prohibida. También en Filón de Alejandría, otro contemporáneo de Jesús, más o menos siglo I, de la ciudad de Alejandría de Egipto, nos va a decir que los magos eran charlatanes y embaucadores. Esta es como la idea general que se tenía de la magia, de los magos. No tenía muy buena reputación. Suetonio, Suetonio nos va a decir que el emperador Tiberio desterró a todos los astrólogos de la Roma alrededor del año 19 después de Cristo. Así que es muy difícil que estas personas que el Evangelio nos dice que eran magos tuvieran estas características o fueran asociados con esta gente porque no tenían buena reputación. Practicar la magia no tenía buena reputación. Ahora, una cosa es que se prohíba, se sancione y se diga que no es bueno practicar la magia, y otra cosa es que la gente lo obedezca. Yo les aseguro que si les pregunto, alcen la mano los que han hecho algún amarre o han ido por allí. No les voy a preguntar para que no se pongan así en vergüenza. Pero si no te funciona, si no le funciona a la gente Dios, si de pronto tú tenías salud y no tienes, y de pronto aparece alguien que dice que manipulando ciertas hierbas, haciendo ciertos rezos, haciendo ciertos conjuros, te puedes mejorar, pues la gente va a hacer lo imposible por adquirir su salud, ¿no? Entonces, también Filón de Alejandría va a ser el primero que nos va a dar también otra visión de los magos. Según Filón de Alejandría, los magos serían hombres respetables, sacerdotes del zoroastrismo, la religión de Irán y Persia, hombres religiosos y científicos que se dedicaban a estudiar la astronomía y su repercusión en la vida de los hombres, la astrología en el buen sentido. La astrología estaba muy avanzada y en esta parte de Oriente, las personas amantes de los astros, de las ciencias de las estrellas, eran muy respetados. Entonces es muy probable que sea lo que eran los sabios de Oriente. Sería una traducción mejor. Los sabios de Oriente serían personas estudiosas, personas que se dedicaban al estudio de las estrellas, de los planetas, y que trataban de alguna manera de ver qué influencia tenían estos astros en la vida de la persona. Para algunos biblistas, los magos eran judíos babilónicos. Recuerden que se quedó una gran colonia de judíos, se quedó establecida en la Babilonia. Para algunos, los magos serían los judíos babilónicos entregados a la magia negra y a la adoración de las estrellas, pero que ahora entregan los instrumentos de sus negocios en adoración a Jesús. Esto fue como ciertas personas han interpretado este texto. Han cambiado prácticamente de fidelidad. En vez de estar adorando a un falso Dios y estar practicando magia negra, ahora vienen y se reconcilian o entran en fidelidad, en lealtad con el nuevo rey de los judíos. ¿Por qué
llega la gente a concluir esto? Porque en los papiros mágicos griegos se menciona el incienso y la mirra como parte de los rituales de encantamiento. Por cierto, hay muchísimos papiros que han sobresalido de oraciones de encantamientos, de amarres, de todo lo que a la gente le encanta, el misterio de tener al ser querido, de causarle muerte o enfermedad a otra persona. En todos estos papiros, entonces el incienso y la mirra formaban parte de los rituales que la gente hacía. Entonces es por eso que algunos biblistas han querido ver en la adoración de los magos prácticamente a gente que está cambiando de fidelidad, está pasando de adorar al Dios oculto, al Dios de la magia negra, ahora adorarlo a Cristo Jesús. Por la descripción de Mateo en nuestra historia, hay que considerar a los magos como sabios que se dedicaban a la ciencia de los astros y a la derivación religiosa de ella. ¿Cuántos eran? No lo sabemos. La gente ha llegado a deducir que serían 3 por los regalos que les ofrecen, pero esto no tiene ningún valor histórico, porque una persona bien puede ofrecer todos los regalos, ¿verdad? Sin necesidad de que cada uno represente a un rey o a un mago. Bueno, no se corten las venas si ustedes recibían en México la tradición de poner el zapatito, ¿verdad? A ver qué te traían los magos. Yo rápido supe que eso era una farsa porque la primera vez que puse el zapato se lo llevó el perro. Bueno, y la gente siempre decía, si te portas bien, los magos te van a traer nada. Y aunque uno se portara bien, nunca le trajeron nada. Bueno, entonces no sabemos exactamente cuántos magos eran. La tradición va a hablar después de 3, otros van a hablar de 6, otros van a hablar de 12, bueno, otros van a hablar de 72 y para de contar. A la gente le gusta saber lo que los evangelios no dicen o que no cuentan. El texto dice que vienen de Oriente. De Oriente, ¿pero de dónde? ¿De qué parte? Y la primera región o el primer país que o la primera hipótesis es que venían de Persia. ¿Y por qué de Persia? Porque ahí había un florecimiento también muy grande de la astrología y en esa región donde aparece la religión del zoroastrismo, según hay una profecía que Zoroastro había dicho que de allí iba a venir la venida de Jesús. Esta es una tradición muy antigua que se remonta al siglo II. Los padres de la iglesia recogen esa tradición y por eso muchos padres de la iglesia creían que los magos venían de la parte de Persia. Otra candidata para saber o para descubrir de dónde vendrían los magos era Babilonia. También porque en Babilonia había un gran interés por la astronomía y la astrología. Entonces estaba entre Persia, Babilonia y los padres de la iglesia también, los que están más cercanos a los eventos. Cuando estamos hablando del padre de la iglesia me estoy refiriendo al periodo patrístico, siglo II hasta el siglo IV. Entonces, los padres de la iglesia, muchos de ellos en sus comentarios también proponían a Babilonia como el origen, como la patria de los magos. Y además en Babilonia había una gran colonia judía cristiana. Se estableció el cristianismo muy temprano allá. Otra región candidata para la patria de los magos es Arabia. Finalmente, apoyándose en los regalos que traen los magos, oro, incienso y mirra, se ha pensado que estos magos procedían de Arabia. Oro e incienso son los regalos que según Isaías, en el capítulo 60 y versículo 6 y el Salmo 72, 15, van a ser los regalos que los reyes de
todo el mundo de Arabia, de esta región, van a traer al pueblo de Israel. Entonces, esto sería como el momento mesiánico. Cuando Isaías está hablando, está confortando al pueblo que está en el exilio, sueña e invita a la comunidad que se ha quedado sin tierra, que se ha quedado prácticamente en la miseria. Invita a soñar con que va a haber un momento increíble dentro de la historia donde Dios va a actuar nuevamente y prácticamente el pueblo, de ser oprimido, después va a ser prácticamente el que va a estar en el centro de toda la historia. Esta gente históricamente estaban mal. El pueblo se quedó en la opresión, en el exilio. La gente se estaba preguntando, ¿por qué nos sucede esto a nosotros? ¿Dónde está el Dios que había sacado a nuestros padres del éxodo con mano fuerte, con brazo potente? ¿Por qué nos ha fallado? Entonces el profeta va a invitar a la comunidad que está desesperada a decir, no están viendo que Dios está realizando todo. Dios va a realizar todo nuevo. Y va a venir un momento donde ustedes van otra vez a heredar la tierra, van a estar en su lugar, en Jerusalén, y todas las naciones van a venir a rendirle culto a Yahvé. Y por eso todas las expectativas mesiánicas van a decir, en algún día, en este monte santo de Yahvé, van a confluir todas las naciones. Vendrán los reyes numerosos de pueblos de Arabia, van a traer el oro, el incienso. Claro, en la mente del pueblo oprimido, la gente que siempre está oprimida, sueña que algún día ya no esté oprimida, que algún día se saque la lotería, le lluevan cosas extraordinarias, les manden el dinero los del norte, cosa que nunca llega. Pero bueno, por lo menos les alimenta la esperanza. A este pueblo también el profeta les alimentó la esperanza para decir, en un momento histórico Dios va a intervenir. Y cuando Dios intervenga, entonces todo va a volver a la normalidad. Y muchos han querido ver en el nacimiento de Jesús esta profecía de decir, los reyes de más allá del mar le traen las primicias, le traen los regalos al nuevo rey que ha nacido, al nuevo rey judío. Entonces, esta es otra teoría más importante probablemente. Yo creo, si ustedes me preguntan, vienen de Persia, vienen de Arabia, vienen de Babilonia. Históricamente es muy difícil decirles vienen de este lugar. Yo creo más bien que están jugando con la idea simbólica. Había un dicho en latín que decía ex oriente lux, del oriente viene la luz, que dice el dicho que atribuye la venida de un Salvador precisamente desde la región donde sale el sol. Entonces, muy probablemente esto es lo que tenga Mateo a la hora de estar jugando con este simbolismo de los magos, de los sabios que vienen de Oriente, con la finalidad de ir invitando a la comunidad a decir, el momento de la espera ha terminado, ¿no? La idea de la estrella, a nosotros nos puede parecer fantástico, nos puede parecer maravilloso una estrella, algo extraordinario. Recuerden que estamos hablando de gente de hace 2000 y tantos años que tienen una visión muy particular, que están fascinadas con las estrellas, con los planetas, con la influencia que ejercen los planetas. Entonces, para esta gente no es nada de extraordinario que una estrella aparezca en el nacimiento de algún héroe, de alguna figura que va a ser importante. Según Virgilio, el historiador Virgilio, en su Eneida, en la obra de Eneida, cuenta que una estrella guió a Eneas al lugar donde debería de fundarse Roma. La estrella andaba como loca hasta que por fin llegó a las siete colinas, y allí fundó la ciudad eterna de Roma, con un origen divino. Y todas las ciudades que son fundadas con origen divino, pues van a tratar de explotar a las que no lo son.
hay toda una teología del imperio, toda una teología que bendice a un imperio, que bendice a una cultura, pues va a marginar a otra cultura por no tener estos orígenes divinos, ¿no? Flavio Josefo también habla de una estrella que se detuvo sobre Jerusalén y de un cometa que se mantuvo durante un año cuando cayó la ciudad, y dice: Dios cuida de los hombres y por medio de toda clase de señales premonitorias muestra a su pueblo el camino de la salvación. La gente, además, en el siglo I se creía que todos los nacimientos extraordinarios estaban marcados por una estrella. Ellos creían que todo ser humano que nacía bajo una estrella. Y si la estrella alumbraba más o hacía cosas extraordinarias, algo insólito iba a ser en la vida de aquel niño. Digo niño porque se creía que las mujeres no iban a retornar a las estrellas. Era toda una creencia. Por el simple hecho de ser mujer, la mujer no podía retornar directamente a las estrellas. La mujer tenía que reencarnar en un hombre primero y de allí hacer el brinco para las estrellas. La gente que se portaba bien retornaba a las estrellas, al lugar donde estaba la divinidad. Los que se portaban mal, los hombres, reencarnaban en la mujer. Si eran malas mujeres, reencarnaban en un animal. Si era un animal agresivo, se degradaban. Y así continuamente hasta llegar al lugar de su encuentro con la divinidad. Por eso es que los hombres sí podían regresar inmediatamente a las estrellas siempre y cuando vivieran una vida moralmente aprobada. Fueran justos, no fueran iracundos. Bueno, entonces se creía que toda la gente nacía con una estrella. La gente estaba obsesionada con las estrellas, con los planetas. Pero también las estrellas a veces no revelaban todo lo que le iba a esperar a la persona. Esto lo tenía que ir descubriendo y cultivando. Entonces, el hecho de que una estrella aparezca en el momento que nace Jesús, para esta gente no le causaría ninguna sorpresa, porque estarían acostumbrados a ese tipo de ideas. Ahora bien, también en el transcurso de la historia bíblica se han puesto varias hipótesis para saber acerca de la estrella. Y lo primero que hasta hace muy poco, toda la gente creía todo literalmente de la Biblia. Gracias a Dios que ahora los estudios están pues evolucionando, están avanzando y ya uno puede estudiar, decir lo que uno piensa, aunque a veces por ahí la gente se espanta, y ya uno también puede cuestionar a la Biblia, pero antes no. Si la Biblia decía que el sol se detuvo, la gente creía que el sol se detuvo. Ahora explícale eso a la ciencia, ni pensarlo. Si decían de que una columna de fuego guió al pueblo de Israel, la gente creía que si el mar se abrió, no habría más. Bueno, y gracias a Dios que ahora ya no se estudia la Biblia de esta manera. Que así no la estudiaron a nosotros, este es otro problema. Bueno, entonces también ha habido hipótesis acerca de supuestamente de la estrella. La primera hipótesis la lanzó Kepler en la Edad Media y dice que posiblemente era una supernova. Una estrella supernova que coincidió con el nacimiento de Jesús. Es una estrella gigantesca, mucho mayor que el Sol, que hace millones de años explotó al final de su existencia y produjo una luz inmensa que después de años de viajar por la luz, la vemos en nuestros días. Y hay un padre de la iglesia, Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios, en el capítulo 19, verso 2, fíjense lo que dice: brilló una estrella en el cielo más que ninguna otra. Su luz superaba toda descripción y su novedad causó extrañeza. Todas las demás, con el sol y la luna, se reunieron alrededor de esta estrella.
pero era muy superior a todas en luz. Entonces, la hipótesis sobre la supernova fue prácticamente la que postuló Kepler en el siglo XVII, pero lamentablemente no hay ningún registro histórico de la época del siglo I de que la gente hubiese visto una supernova. Así que no podemos ver o entender esto como si fuera verdaderamente la solución a nuestra estrella, ¿no? La idea del cometa. Según los registros chinos que se conservan hasta el día de hoy, el cometa Halley fue visible en la Tierra en el 1211 antes de Cristo. Entonces, si esto sí hay registro, pero es muy difícil. Ahorita vamos a verlo, perdón. El sentido que le da biblista estadounidense muy conocido en el mundo bíblico, que, bueno, hace unos años falleció, Raymond Brown, opina que es posible que la aparición del cometa Halley en el año 12 antes de Cristo y la venida de embajadores extranjeros 2 años más tarde a la corte del rey Herodes para felicitarlo por la conclusión del gran puerto artificial de Cesarea Marítima y la remodelación de la ciudad fueron combinados por los cristianos anteriores a Mateo en la historia de la estrella y de los magos. Mateo no hizo más que recoger y dar forma a una leyenda popular cristiana. Entonces, si apareció un cometa en el siglo II, en el año 12 antes de Cristo, esto tenemos testimonios y hay una comisión de personas, de reyes, de magnantes que vinieron de Oriente para felicitar a Herodes. Una de las cosas que Herodes hizo, a pesar de que explotó a todo mundo, mató a sus hijos, bueno, se divorció 10,000 veces, le entró la sospecha de todo, de que querían su rey, porque todos los reyes son así, nadie quiere dejar el poder una vez que llega. Una de las cosas que hizo fue embellecer la ciudad. Con él comenzó prácticamente toda la reconstrucción del segundo templo y también hizo acueductos, hizo su palacio y este palacio en Cesarea Marítima hasta el día de hoy uno se queda maravillado de lo que posiblemente fue la arquitectura en dominio del nivel del mar, del para tener control de todo lo que está alrededor. De verdad, Herodes fue en ese sentido fue bastante visionario en embellecer la ciudad. También el resto de la fortaleza de Masada, allá por el Mar Muerto, dan vestigio de la visión que tenía Herodes. Entonces la gente este hombre tenía fama de ser buen arquitecto o por lo menos dedicarle el dinero de los impuestos de la gente pobre para embellecer la ciudad y probablemente magnantes, reyes de Oriente vinieron a felicitar a Herodes por esas obras. Coincidió con el cometa Halley. Entonces Mateo probablemente tomó esos elementos y comenzó a hacer esta historia de Jesús y los magos. También hay otra historia, hay otra hipótesis que fue una conjunción de las órbitas de Júpiter y Saturno. Y si por aquí tenemos a un astrónomo, pues nos va a ayudar mucho más, ¿verdad? Una conjunción de las órbitas de Júpiter y Saturno que sucede cada 30 años junto con la de Marte. La unión de las tres acaece cada vez 257 años. Este fenómeno no se menciona en textos astronómicos tan antiguos. Este fenómeno se menciona en textos tan antiguos como textos cuneiformes sumerios acadios del segundo milenio antes de Cristo. Se han hecho cálculos y se supone que tal conjunción se dio precisamente en el año 7 antes de Cristo y que esta pudo ser la estrella de los magos. Lamentablemente también no tenemos información históricamente hablando, para decidir o para poder encontrar una solución al problema de la historia. Otro de los verbos que aparece en la historia de la narración es que dice que vinieron a darle homenaje. Y ahí aparece un verbo que es importante, rendir homenaje. El verbo proskinein designa la acción de reconocer a un ser humano como alguien especial.
también se emplea en todo el Evangelio de Mateo para el reconocimiento de la divinidad. Así que el hecho de que una persona se incline o se arrodille es símbolo de reconocimiento, de reverencia, de respeto y de fidelidad, ¿no? Unos magos venidos de Oriente a rendir homenaje a un rey no sería algo inusual en el siglo I. Ya les comenté que históricamente tenemos gente que vino a felicitar a Herodes. También tenemos a un rey que se llamaba Tirídates, rey de Armenia. Vino de Oriente a Roma con los hijos de 3 jefes partos vecinos. Su viaje desde Oriente, el Éufrates, fue como una procesión triunfal. Roma entera estaba engalanada con faroles y guirnaldas, y las azoteas se llenaron de espectadores cuando el rey se presentó a rendir homenaje a Nerón. Tirídates le rindió homenaje a Nerón con las siguientes palabras: vengo a ti, Dios mío, a rendirte homenaje como lo hago con Mitras. Después de confirmarlo Nerón como rey de Armenia, el rey no regresó por el camino que había llegado, sino que volvió navegando por distintos caminos. Recordemos que en el siglo I todo el imperio está sometido al emperador. Y el emperador reina con reyes vasallos. Los reyes vasallos continuamente van a tener que mostrar su fidelidad, su entrega al emperador. Y por eso estas visitas extraordinarias, con la finalidad de que se les vuelva a legitimar en el puesto. En la parte del cristianismo, en la parte de Palestina, a la muerte de Herodes, cuando divide su territorio, pues lo va a dividir entre sus hijos, entre Arquelao, Filipo, pues va a ser una lucha continua de poder, y eso va a estar un polvorín allí, porque se van a estar ganando justamente que el emperador los legitime como reyes absolutos de aquella región, ¿no? Entonces, esta historia de personas importantes que vienen de Oriente, que vienen a rendir culto a otra persona, no sería nada extraordinario. También ustedes pueden decir, ¿y por qué le dice que Dios mío? Porque al emperador se le creía hijo de Dios. Los emperadores, había el culto al emperador. El culto al emperador se le reconocía como hijo de Dios, se le consideraba que había traído la paz, que había traído la buena noticia, que había traído la prosperidad. Su nacimiento era alegría para toda la humanidad. Bueno, todo lo que nosotros le aplicamos a Cristo, ellos se lo aplicaban al emperador. Así que cuando el evangelio le cambia prácticamente esos títulos que se le daban al emperador y se los aplica a Cristo, pues es como una denuncia para decir, tú emperador eres un falso hijo de Dios. Aquí ha nacido el verdadero hijo de Dios. Y nace de una manera diferente, no en el poder, no en el centro, sino en la periferia, en el margen, solidarizándose con otro tipo de personas, que regularmente son las que no cuentan, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Dice el texto que cuando Herodes escuchó todo esto, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Bueno, desde el punto de vista histórico, pues es lógico, los reyes no quieren competencia y sabemos que Herodes el Grande fue bastante sanguinario, mató a sus hijos, a su esposa, ¿a quién no mataba? Entonces, pero parece ser que el evangelio tiene otra finalidad, tiene otro motivo, ¿no? Flavio Josefo describe el terror que experimentó el faraón y los egipcios al saber que nacería un salvador, en este caso sería Moisés. Y parece ser que el evangelio de Mateo va también por esa línea. Parece ser que va preparando a la comunidad para decir, ojo, que estamos bajo otro nuevo faraón,
Ya no hay necesidad de estar explotados por un faraón extranjero, porque ahora el faraón lo tenemos en casa y también tiene los mismos efectos prácticamente mortales, ¿no? Es un genocidio, quiere exterminar la vida, ¿no? Y luego dice, hay un verbo que dice que convocó, sinagein, describe la reunión de los enemigos de Jesús cada vez que este evangelio de Mateo utiliza el verbo convocar, sinagein, va a describir a los enemigos de Jesús. Y entre ellos va a estar siempre Herodes. Bueno, también van a estar los escribas, los fariseos, los letrados, que van a ser convocados. Así como que de alguna manera va Mateo a decirte el mensaje que Jesús trae, todavía ni siquiera nace y ya está causando problema. Todavía ni siquiera abre la boca y ya hay gente que quiere matarle. Y bueno, uno se va a preguntar por qué, porque el mensaje parece que va a ir contra poder, contra cultura, contra mundi, ¿no? Entonces, es interesante que los reyes, los sabios preguntan por el rey. En cambio rápido, Herodes quita esta imagen del rey y él habla del Mesías. Junta a los sacerdotes, a los ancianos, a los letrados y les dicen dónde debería de nacer no el rey, dónde debería de nacer el Mesías. Entonces, como que desde el punto de vista político, Jesús no va a representar un problema realmente para Herodes. Pero desde el punto de vista teológico, deja a la gente, deja a los letrados, a los que saben de teología, pues el problema se los echa a ellos, ¿no? Entonces, y bueno, ya saben, les da la profecía de Miqueas, de tu tierra de Belén, de ninguna manera eres la más pequeña, porque de ti va a nacer el Salvador. Entonces, y bueno, ya después viene la idea de los regalos, y fíjense en el texto que anteriormente les había dicho, el texto de Isaías 66, donde dice, te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de Madián y de Efá. Vienen todos de Saba trayendo incienso y lloro. Entonces, probablemente Mateo está tratando o está utilizando esta profecía, este mensaje que el profeta había dado a la gente que estaba en el exilio para soñar con que vamos a salir, que esto que estamos pasando ahorita no va a ser eterno. Entonces, con esta idea, el profeta Mateo está tratando de decir el tiempo de la espera ha terminado. Todo vuelve a un nuevo cambio, una nueva realidad, ¿no? Ahora bien, después de todo este recorrido, ¿es histórico el relato de los sabios de Oriente? Y la respuesta más honesta y más sincera es no. Desde el punto de vista histórico, no es posible que una estrella que anda como loca, que salió por Oriente, aparece sobre Jerusalén, se dirigió al sur hacia Belén, se posa en una casa. La gente se hubiera quedado realmente espantada. Entonces, no es posible que esto sea verdaderamente histórico. No hay registro. No hay registro de un acontecimiento de tal magnitud. En griego tenemos para designar a los planetas, tenemos el verbo planeo, de ahí viene la palabra para planeta, y también significa una persona errática, una persona que no encuentra su lugar, y así describían a los planetas que andaban como locos. Bueno, porque se creía que los planetas tienen influencia y de verdad no estaban equivocados. La luna tiene influencia en las personas. Hay personas lunáticas, se alteran. Y por eso una de las bendiciones era que la luna no te haga mal de noche, ni el sol de día, ¿no? Que no te haga lunático, que no te dé una insolación. Bueno, entonces, esto realmente no hay ningún registro de una estrella que salía de Oriente, que va de un lugar a otro, que va a Jerusalén, va a Belén, de Belén busca la casa y bueno, milagrosamente ahí apareció. Bueno,
También no es posible conciliar a Herodes con prácticamente todo el Sanedrín, con los letrados, el sumo sacerdote, los ancianos. ¿Por qué? Porque históricamente se odiaban a muerte. Nunca el Sanedrín siempre vio a Herodes el Grande como el enemigo, como un invasor, como un impostor, como un bastardo. Aunque era de origen judío, no había nacido en Palestina. Entonces, prácticamente Herodes no tenía buena relación con estos personajes que el Evangelio nos dice que juntó para preguntar dónde había nacido la estrella de Belén, ¿no? Entonces, es muy imposible relacionar amigablemente a estos grupos que siempre estaban en pleito. La idea también de que Herodes no hace nada por seguir a los magos resulta bien inverosímil. O sea, conociendo a Herodes, sabiendo lo sanguinario que era, sabiendo que siempre miraba a todo el mundo con sospecha, de pronto que alguien venga preguntando por el rey de los judíos y que los deje ir libremente, bueno, no estaban en el año jubilar, no. Ahora, la otra idea del asesinato de todos los niños de 2 años para abajo, toda la matanza de que nosotros conocemos como los inocentes, no hay ningún rastro, nadie lo menciona. Flavio Josefo no nos dice absolutamente nada cuando narra la vida de Herodes. Esto hubiese sido un acontecimiento súper extraordinario, que hubiese matado a todos los niños de 2 años para abajo. Más bien parece ser que el evangelista tiene un motivo teológico. El motivo teológico es ver en Herodes al faraón, y así como el faraón intentó llevar una campaña genocidia al matar a todos los niños de 2 años para abajo en Egipto, ahora el faraón vuelve, que tiene otro nombre, que tiene otro rostro, que tiene otros contextos, pero tiene en sus manos la misma historia. Gente indeseada que hay que exterminar, ¿no? Así que el relato de los magos es inconciliable con el Evangelio de Lucas. No discrepa el Evangelio de Lucas del Evangelio de Mateo en cuestión de la infancia narrativa. Aunque en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas dice que Jesús nació en Belén, no menciona la intervención de Herodes junto con los sacerdotes y escribas, ni la matanza de los inocentes, ni la huida a Egipto. Lucas no nos dice de la huida a Egipto, no nos dice de la matanza de los niños, entonces prácticamente estamos ante material exclusivamente de Mateo con fines teológicos, con fines de fe. También la idea de que todo mundo se quedó sorprendido acerca de Jesús y de que Jesús nació y que todo mundo quedó prácticamente fascinado, pues eso muy probablemente tampoco sea histórico. Porque va a entrar en conflicto con otras tradiciones, especialmente del Evangelio de Marcos. Toda la gente decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Que aquí no están sus parientes, sus hermanos, hermanas parientes para no entrar en conflicto? ¿De dónde le viene a la sabiduría? Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Probablemente Jesús nace como otro ser igual que todo mundo, censado, bajo un imperio de muerte, y desde esa experiencia Jesús va a comenzar prácticamente a tomar conciencia para comenzar a denunciar un sistema injusto, pero en el transcurso de poner todas estas historias unidas, pues se fue idealizando la figura del héroe. Mateo también va a utilizar mucho las escrituras hebreas. Una de las cosas que a nosotros, los estudiosos de la Biblia, nos llama la atención es
que continuamente va a aparecer una frase que dice, y todo esto lo hizo para que se cumplieran las escrituras. Continuamente Mateo va a recurrir a las escrituras hebreas para demostrar prácticamente que en Jesús el tiempo de la espera ha terminado. Recordemos que la comunidad de Mateo viene de un trasfondo netamente judío cristiano y que esa comunidad judeo cristiana necesita ver cuál es la relación del judaísmo ahora con el evento de Cristo. ¿Hay una ruptura o es una continuidad? Y Mateo parece que va a presentar a Jesús como en una continuidad para decir este es el Mesías que los profetas nos habían anunciado. Entonces, continuamente Jesús va a ser como un nuevo Moisés para el evangelista Mateo, porque su comunidad está muy familiarizada con toda la historia de Moisés. Si Moisés sube a la montaña, Jesús va a subir a la montaña. Si Moisés habla con Dios en la montaña, Jesús va a hablar con Dios en la montaña. Si Moisés en la montaña recibe la ley, Jesús en la montaña va a recibir la ley y va a enseñar. ¿Qué dijo discursos Moisés desde la montaña? Jesús va a decir las bienaventuranzas desde la montaña. Así que toda esta formación de historias, Mateo las va a ir recopilando para su héroe, para demostrar prácticamente que hay una continuidad que no hay una ruptura, para mostrar que Jesús prácticamente es el que le da plenitud a la ley y a los profetas. Y dentro de ese uso que tiene Mateo acerca de las escrituras, tenemos una historia que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 22 al capítulo 24, aparece la historia de Balac y Balán. Balac es un rey que no le quiere dar cabida todo al pueblo de Israel porque vienen como langostas, según la narración del Éxodo. Donde quiera que pase el pueblo de Israel, esto es como los migrantes, ya la gente tiene su miedo a los migrantes, es que vienen, se posesionan del parque, se posesionan de la ciudad, traen la mugre, traen esto, ya la gente tiene estos sentimientos antimigrantes. No importa que Jesús sea migrante, no importa que Jesús diga en el Evangelio de Mateo, fui migrante y me hospedaron, me aceptaron. Eso parece que no importa, importa más el rezo, importa más la no sé qué otra espiritualidad, pero el ver a Jesús en el migrante como que no nos gusta mucho. Bueno, este pueblo también miró que cuando vinieron los israelitas por donde pasaban, estaban destruyendo todo. Entonces Balac mandó una comisión para que fueran a buscar al profeta Balán y le dijo, ven para que maldigas al pueblo de Israel y te voy a pagar grandes cantidades de oro. Balán le dijo, muy bien, regrésense y díganle a Balac que con mucho gusto yo iré mañana a maldecir al pueblo de Israel. Todo estaba muy bien hasta que Dios, por medio del ángel, en sueños le dice a Balán, no te metas con ese pueblo, porque ese pueblo está protegido por mí. Entonces, Balán cambia de opinión. Nuevamente, Balac manda otra comisión para que le diga, ¿qué pasa? Ya se acercan, ya los tengo aquí en la frontera y tú no has venido. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, Balán le dice, bueno, regrésense, voy a consultarlo con la almohada con Dios. Y en la noche Dios le dice, vas a ir, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, ustedes ya se levantó Balaam, agarró la burra, y ustedes ya se saben esta historia, donde la burra ve al ángel del Señor con la espada desvainada, y bueno, la burra no pasa ni por un lado ni por el otro. Bueno, toda esta historia de que la burra habló. Entonces, ya saben, Dios interviene a favor del pueblo
Y en lugar de que Balaam fuera a maldecir al pueblo de Israel, Balaam lo bendijo y le dio una profecía que dice: lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la estrella de Jacob y sube el cetro de Israel. Esta profecía, el pueblo de Israel lo interpretó para la figura del rey. Y ellos creen que en la figura del rey David, esta profecía de Balaam se cumplió. Muy probablemente, Mateo está retomando esta profecía de Balac, pero ahora ya no aplicado al rey David, sino ahora se lo va a aplicar al rey Mesías, al rey judío, al rey de la nueva humanidad, a la persona de Jesús. Entonces, cuando ve lo de la estrella, junta esta información y va a traerla, aplicársela para el futuro Mesías, para el futuro guerrillero, ¿no? Esta también era una práctica que se dio por allí, por ejemplo, con contemporáneo de Jesús había alguien que se le designaba como el hijo de la estrella, que se llamaba Bar Coqueba. Bar Coqueba había reunido a un guerrillero que intentaba darle la soberanía al pueblo de Israel, y la gente pensó que él era el Mesías. En tiempo de Jesús continuamente aparecían Mesías, ¿no? Así que Mateo utilizó la profecía de Balaam y se la aplicó a Jesús con fines teológicos para decir: el Mesías, el que le va a dar la gloria y el esplendor al pueblo de Israel, está aquí ya presente, ¿no? También puede ser una alusión a la peregrinación de Israel por el desierto. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel comenzó y aprendió a ser pueblo durante el tiempo del desierto. Entonces, en el tiempo del desierto también aparece una luz que brilla de noche y guiaba a Israel yendo por delante. Para Mateo, esta luz, esta estrella guía, ahora guía ya no al Israel infiel, sino a los nuevos paganos, a la nueva gente que se va a ir incorporando, que le va a ir dando salvación, que van a ir creyendo. Así que como que Mateo va a utilizar todos estos símbolos, estas imágenes, y ahora se las va a aplicar a Jesús, al nuevo Mesías que va a coronar, que le va a dar prácticamente la idea de la soberanía, pero de una nueva humanidad muy diferente, en este caso al del Imperio Romano. Así que Jesús sería prácticamente el que va a dar cumplimiento a estas profecías, ¿no? Jesús, en paralelo con la vida de Moisés, también tiene un nacimiento milagroso, amenazada de muerte por el faraón Herodes. Jesús, como un nuevo Moisés, también les recuerdo que también gente muere por Jesús antes de que nazca, igual que con Moisés, ¿no? Pues bien, sabemos por el historiador Flavio Josefo que los rabinos de su época interpretaban el relato del libro del Éxodo sosteniendo que los consejeros del faraón, que eran magos y hechiceros, habían sabido por inspiración del diablo que iban a ser el futuro Moisés y aconsejaron al monarca de matarlo. Prácticamente esta misma historia Mateo la recoge, pero ahora cambia los personajes en la figura de Herodes y también con la matanza de los inocentes. Ahora, ¿cuál sería el significado teológico de los magos? Primeramente, hay una salvación que se ofrece a toda la humanidad. Y yo creo, hermanos y hermanas, que tenemos que celebrar esta idea de esta salvación, así como esta comunidad primitiva de Mateo estaba concebida de que Jesús era el Mesías. Podían explicar a los paganos que en él se habían cumplido las expectativas de un caudillo universal procedente de Judea. Dice Raymond Brown:
Si en Oriente, donde había contacto con amplias colonias judías, algunos gentiles conocían la expectación mesiánica del judaísmo, cabe la posibilidad de que los cristianos la dramatizaran, es decir, crearan una historia para facilitar la aceptación del nacimiento de Jesús. Entonces hay una salvación universal y esta salvación, les decía, hay que celebrarla. ¿Cuál es el mensaje que intenta transmitir el Evangelio a sus lectores? Jesús nace en tiempos de Herodes el Grande, la vida siempre vulnerable, precaria, pero al final Dios va guiando toda la historia. Jesús nació censado como un instrumento más de trabajo. Desde allí comienza a crearle la conciencia de que las cosas no pueden hacer así. Comienza a promover un reino más justo, más igualitario, de marginados, de personas que no están dentro del plan, vamos a decir, del poder. Y esa es la historia que nosotros tenemos que irla celebrando también en el día de hoy. Venimos de varias partes del continente, pero parece que la situación sería casi la misma. Acá en el norte tenemos a otro faraón que sigue matando, que sigue aniquilando, que tiene unas fronteras de muerte, que tiene también toda una política económica que beneficia solamente a unos cuantos y que empobrece a miles y a miles de gente, a millones los priva entre la vida y la muerte. También en tiempo de Jesús hubo personas que comenzaron a darle su fidelidad, su lealtad. Hubo personas que vieron el nacimiento de Jesús como algo extraordinario porque simbolizaba nueva paz, nueva alegría, nueva esperanza, nueva manera realmente de conectarse con Dios, donde todos y todas, independientemente si son puros e impuros, si pueden cumplir la ley, si no la pueden cumplir, si pueden ir al templo, si no pueden ir al templo, y ahora si son judíos o no son judíos, eso ya quedaba prácticamente aniquilado, porque el nacimiento de Jesús se vuelve universal, se vuelve abierto para todas las culturas, para toda la gente, para todas las historias, y se ofrece una salvación que tiene que ver más con el aspecto económico que religioso. Lamentablemente, nuestro énfasis a través de la historia ha sido más el aspecto de que Jesús vino a salvarte de los pecados. Cuando ustedes leen el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que el aspecto de salvación tiene que ver más bien con un aspecto de deuda. Perdona nuestra deuda. La gente endeudada, sin tierra, sin posibilidades, 95% de la gente en la miseria, el 3% gozando solamente de la tierra y el 2% sirviendo entre los 3 ricos y los 95% pobres. Entonces, la situación estaba desesperada. Cuando Jesús viene con su propuesta de justicia, de paz, y de tierra, de heredar la tierra, no heredar el reino, primero se hereda la tierra. Si no se hereda la tierra, no hay posibilidades de heredar el reino. Entonces, cuando viene con una propuesta de salvación económica, de que tengan vida, de que se sientan hijos e hijas de Dios, mucha gente probablemente le dio su expectativa, le dio su fidelidad, le dio su entrega, pero para eso la gente tuvo que desprenderse de sus ideas erróneas de Dios, de sus ideas del Dios del castigo, del Dios del miedo, del Dios que va a premiar cuando ya te mueras. Y la gente comenzó a realizar la propuesta del reino con Jesús aquí y ahora. El reino, el plazo se ha cumplido. Y su nacimiento entonces nace igual con la expectativa en Belén, porque Belén sigue siendo casa de pan, casa de carne, casa donde no falte la comida. Y la gente en el mundo bíblico sabe lo deshumanizante que puede ser cuando falta la comida. Tenemos la historia de Ruth y de Noemí, donde van de Belén, pero hubo hambre, tuvieron que emigrar a Moab, igual que ahora, hay hambre, no hay oportunidades, hay caravanas de tristeza que van saliendo, y ahora se vuelve todo más violento, más agresivo. Todos nos vemos con sospecha y espera
de verdad, este es mi deseo para esta Navidad, que este tiempo de experimentar a Dios desde lo vulnerable, desde la enfermedad, desde el llanto, desde el dolor, nos vuelva más humanos, más sensibles como a esta gente. Así que el niño, Jesús es rey de Israel, pero no en el sentido de los reyes que oprimen, no en el sentido del rey que anda buscando que lo legitimen, no es un monarca al estilo de Herodes, sino es alguien que prácticamente se pone al servicio, alguien que invita a la gente a verse como hermano, como hermana. Para esto sería prácticamente entrar en toda la experiencia del mensaje de Jesús, un mensaje que va verdaderamente a poner a temblar no solamente al rey Herodes, sino a todas las personas que quieran y que estén dispuestos a seguirle, ¿no? Es un rey tan importante que su nacimiento es anunciado nada menos que por una estrella que revela que este hecho es importante, y que toda la gente puede prácticamente incorporarse. Ya no hay, como Pablo va a decir en la carta a los Gálatas, ya no hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer. Ahora con el nacimiento, con Cristo Jesús, todos y todas se vuelven hermanos y hermanas. Este es el nacimiento de este Dios grande que se hace pequeño y desde el margen, desde lo insignificante, se va a convertir en el Emanuel, y por eso es que va a organizar así Mateo también su evangelio. El Dios con la comunidad, el Dios que está en la comunidad en el momento del nacimiento, el Dios que está en la comunidad en el momento donde existen divisiones, donde 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo, y termina Mateo su evangelio como lo comienza. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulo a todas las naciones. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, este es un rey íntimo de relación. No es alguien que viene a gobernar. Este es alguien que hace posible la esperanza, que hace posible nuevas relaciones, que hace posible que la vida germine, que la vida crezca, ¿no? Así que los magos representarían a todos los gentiles, a todos los paganos, a todas las culturas que van a creer en la predicación de Jesús como Salvador. Así que la adoración, el hincarse, es reconocer prácticamente que ya no hay una cultura más importante que la otra. Con el nacimiento de Jesús, la salvación se vuelve universal. Todos los pueblos son celebrados, todas las culturas son importantes, porque Dios sigue nuevamente presentándose, manifestándose. A la mejor persona necesitan estrellas, imágenes, no sé. Pero a lo mejor lo que necesitamos es volver a las Escrituras, volver a apasionarnos por esta palabra de Dios y volver a celebrar este nacimiento maravilloso. ¿Qué nos diría a nosotros, a nosotras, los magos, los sabios hoy en día? Primeramente, que hay una salvación para toda la humanidad. Que esto no depende de cumplir ciertas reglas, de cumplir ciertos mandamientos. La salvación que Jesús ofrece es una salvación gratuita. Hay que entenderla desde la gratuidad. Hay que entenderla desde la bondad, desde el amor, de la generosidad del Dios grande que se humaniza. Lamentablemente parece que esta salvación va llegando por gotero, y solamente a los buenos, solamente a los que practican, solamente a los que están casados bien. Y esto no es nada más que falso. La salvación que Jesús ofrece es una salvación universal que nace, que brota de la generosidad del Dios grande que interviene dentro de nuestra historia, que nos invita a humanizarnos, que nos invita a ser mejores. Y esa es una salvación que no se ofrece cuando ya te mueres, porque ya cuando uno se muere, ya todo mundo es bueno, todo mundo se va al cielo. No, esta es una salvación que se ofrece aquí y ahora y que se tiene que vivir con posibilidades de una vida digna. Y si uno no está viviendo esta salvación, hay que cuestionar, ¿quién me está quitando o qué situación me está haciendo prácticamente que yo no tenga acceso a experimentar el amor de Dios?
¿qué imagen de Dios me han vendido? Que no es la imagen del Dios de Jesús. Si tienes una imagen negativa del Dios que castiga, del Dios del miedo, del Dios del terror, ten mucho cuidado porque posiblemente no estés siguiendo al Dios de Jesús. Si no hay una salvación para todos y para todas, entonces, hermanos y hermanas, ¿dónde quedó la buena noticia? Si no se salva algún pueblo, cultura, persona, animales, árboles, no se va a salvar nadie. Necesitamos entonces volver a entender esta salvación como signo de gratuidad, donde ya no hay de oriente, ni de occidente, ni del este, ni del sur, sino que todos y todas somos hermanos y hermanas. Bueno, tenía pensado decirle de las 4 mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, pero lamentablemente el tiempo se me ha terminado casi, porque me gustaría también dejar un tiempo para preguntas. Solamente les digo que esas 4 mujeres que aparecen en la genealogía, como que también vienen con la misma idea de los magos, ¿verdad? Que todo mundo tiene cabida en la familia de Jesús. En las 4 mujeres que aparecen es Tamar, Rahab, Betsabé, Ruth. Entonces, todas estas mujeres son irregulares. Alguna es prostituta, otra se viste de prostituta, una es migrante. Como que podemos decir que en la familia de Jesús también estaba disfuncional. ¿Con qué finalidad la metieron ahí? Muy probablemente con la finalidad de decir, mira, la familia de Jesús está abierta para todos y para todas, independientemente si cumplen la ley o no la cumplen. Todavía ni siquiera nace Jesús y como que estas mujeres van a ser símbolo de universalidad y de aceptación. Bueno, muchas gracias. Espero que todavía estén conmigo y no se hayan dormido por ahí, ¿verdad? No sé si existe alguna pregunta, comentario. Acá desde Panamá tenemos un lema que es para todos y lo lanzo a nivel de América Latina, Navidad sin hambre, porque realmente el COVID nos ha llevado a nosotros, a muchos de nuestros pueblos, a no tener para la canasta básica familiar o tener algo en la Navidad, porque realmente hay muchos desempleados. Yo creo que ese Jesús que hace 2000 años llegó a la tierra era la intención, ¿no? Que todos tuviéramos por lo menos para la alimentación, tuviéramos para la salud. Y tenemos ese lema, Navidad sin hambre, y creo que es lo que espera todo ciudadano, ¿no? Quería compartir esta experiencia porque muchas realmente gracias, hermano. Yo creo que eso fue la misión de Jesús, de que nadie tuviera hambre, que nadie tenga que emigrar, de que todos tengan que comer, que todos vuelvan otra vez a la felicidad del Padre que da cosas buenas. Tristemente, la ambición, el egoísmo también han migrado con nosotros y se han metido en nuestro corazón. ¿Alguien más quiere compartir algo? En el chat hay una pregunta, Manuel. Ok. ¿Por qué Mateo habla de Roma si era Belén? ¿Qué carga teológica hay en citar a Raquel en Mateo? Bueno, ¿por qué habla de Roma? Bueno, nadie en el siglo I no podían dejar de no hablar de Roma. Roma los tenía prácticamente. Es porque la gente habla de Estados Unidos. En todo el mundo, Estados Unidos, como quieran, es una política de muerte. Entonces, Roma jugaba un papel importante tanto en la vida y también, acuérdense, también hay un culto al emperador. Manuel, yo creo que más que decir Roma, dice Ramá. Ah, perdón, de Ramá. Ok, entonces tiene habla de Ramá. Oh, perdón, yo pensé, tú por tener al imperio enfrente de mí, ¿verdad? Ya no me dejan. Ven los prejuicios que uno tiene como cuando era niño. Declaro la guerra a Estados Unidos. Siempre Estados Unidos. La gente que ha sido oprimida siempre sueña con que un día el opresor se vaya. Entonces, bueno, Ramá, porque también está cumpliendo en el Evangelio de Mateo esta profecía
de Jeremías. Y triste porque cuando uno va al texto de Jeremías, donde la madre Raquel llora, recuerden que Raquel es la esposa de Jacob, la que él quería. Entonces, y allá Jeremías, en la historia de Jeremías, Jeremías les había dicho al pueblo, si ustedes no guardan la ley, si están todo el día predicando que el templo de Dios es este, templo de Dios es este, templo de Dios es este, pero no hacen nada por el pobre, por el migrante, pero eso sí, todo el día están aquí en el templo, se van a ir al exilio. La gente se confió y dijo, no es cierto, mientras tengamos a Dios en el templo, mientras esté el templo, no nos puede pasar nada. Entonces, efectivamente, Jeremías tenía razón. Se destruyó el templo, la gente se fue al exilio y Jeremías utiliza la imagen de Raquel, la madre Raquel, que se convierte como la madre patria, que ve salir al exilio a todos sus hijos y a sus hijas. Entonces, Mateo vuelve a tomar esta imagen para decir también hay mujeres que lloran, la migrancia, hay mujeres que siguen buscando a sus hijos y a sus hijas que están desaparecidos, desaparecidas. Entonces Raquel para Mateo fue como la mujer, la madre patria que llora el lamento de los hijos y de las hijas que ya no están. De las vidas que se han perdido. En Jeremías se perdieron por irse al exilio. En la historia de Mateo se pierden por la figura nefasta de Herodes. Y ahora yo creo que podríamos recuperar otra vez esta tradición de las hermanas, de las abuelas, de las madres que siguen llorando, que siguen lamentando la vida de tantos hermanos, de tantas hermanas que se han ido al exilio, que han cruzado fronteras y que se han perdido. Mujeres que parece que su vida no vale nada porque las mata el compañero, las mata la gente, la sociedad, aparecen asesinadas. Entonces yo creo que hay que recuperar el llanto de nuestra madre Raquel, el llanto de toda la gente que lucha y que llora cuando se pierde la vida de un hermano, de una hermana. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Manuel Rodríguez, de la Ciudad de México. Ok. Antes que nada, la verdad, mi reconocimiento y felicitarle por su exposición muy clara, muy extensa, muy concisa, y nos abre un panorama muy diferente de los conceptos que tenemos del origen y sobre todo el nacimiento de Jesús y sobre la llegada de los sabios, que Mateo mencionaba también, que son sabios, no magos, como usted mencionó también. Pero le quiero comentar esto porque una pregunta al mismo tiempo, porque hace algunos años el Papa Benedicto XVI comentaba en un acto, en una entrevista que le hicieron, que Jesús no nació en un pesebre. Jesús no nació rodeado de vacas y animales. Entonces le comento esto porque en Latinoamérica o aquí en México causó mucha conmoción porque los comerciantes dijeron, ahora, ¿yo qué voy a hacer para vender los animalitos que siempre se venden para formar los nacimientos en honor al nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, hay esas partes no las narra la historia, ni Mateo, de todo lo que recopiló para narrar el nacimiento de Jesús. Y a lo mejor son cosas muy simples, pero la gente en su creencia mantiene esas costumbres y las sigue manteniendo y las seguirá manteniendo forever, ¿no? Entonces, pues esa era una pregunta, ¿no? Si en realidad fue un parto por una partera, cómo nació Jesús y todo eso que se supone que así debe haber sido, ¿no? Muchas gracias, hermano, por la pregunta. Mire, en cuestión, la verdad que a uno lo ven casi como el mismo demonio, porque viene a quitarle todas las creencias, viene a desbaratarle sus ideas. Y yo siempre digo, yo espero que por lo menos con estas pláticas les pique un poquito la curiosidad y comencemos a formarnos bíblicamente. Unos sabremos una palabrita más, otros saben otra. El estudio de la Biblia, ¿con qué finalidades? Para seguir aumentando nuestra fe. Ahora, yo creo que en cuestión bíblica, casi como que tenemos una formación muy pobre. Más bien viene con lo que uno vio en la televisión, ve con lo que otra persona dijo.
En cuestión histórica, me imagino que el doctor Ariel Álvarez va a tratar más el aspecto del nacimiento de Jesús. Por eso creo que él viene el miércoles, no sé cuándo venga. No se pierdan, seguramente que todos estamos viendo diferentes personajes. Esto va a ser la riqueza de esta semana. Entonces, no tenemos muchísima información acerca del nacimiento de Jesús. La gente no le importaba guardar récords. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús iba a venir en cualquier momento. Entonces, si Jesús va a venir, pues ¿para qué nos importa estar guardando récords? No era la intención estar guardando y ni de recopilar información. Pero ya después, cuando Jesús no viene, siglo segundo, comienzan a ver esta preocupación de ir llenando los vacíos históricos. Y por eso vienen las historias de los magos, viene la historia de los padres de la Virgen, pero todo esto es en los apócrifos, no es en las historias de los evangelios canónicos. Bueno, y me imaginé porque cuando estaba hablando del Papa Benedicto Benedicto. Benedicto XVI. Benedicto XVI. Porque él es alemán y en Alemania está prácticamente la reliquia de los magos. Y si tú tienes una reliquia en tu casa o alrededor de tu casa, créeme, hermano, que te vas a hacer millonario. Si por allí de pronto hay un árbol donde una virgen llora, ya la gente va a ir, te va a dejar la veladora y a ti se te va a ocurrir vender garnachas, vender tamales, vender esto, se va a hacer un hotel, se va a hacer esto y quítale a la gente su creencia. No hay poder humano. Quítale tanta reliquia. No hay poder humano. Entonces, si tú se las quitas, pues también viene el aspecto económico. Entonces, allí, por ejemplo, en Polonia, que yo me quedé maravillado, ¿cómo es posible? Es Polonia, que es el iluminismo, el racionalismo, crean en estas cosas. O que tengan enfrascada la 7ª plaga de Egipto. Ahí la tienen las penumbras. Entonces, por favor. Entonces, pero eso a la gente le gusta, a la gente le encanta, que si el calzoncito de la Virgen María, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero bueno, a veces hay que ir acompañando a la gente, educando a la gente, y lamentablemente a veces la gente no se deja educar, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Manuel, en el chat tienes 3 preguntas. ¿Qué dicen? Dice, si no hay registro de la mayoría de los temas que desarrolló, entonces, ¿de qué hay registro? De una historia de fe, de personas que dieron la fe. Si tú quieres, no sé quién preguntaría, pero si ustedes quieren verlo desde el punto de vista histórico, va a ser complicado. Ahora que si quieren que les diga que sí, que yo tengo el acta de nacimiento del rey Gaspar o del rey Melchor, pues entonces se los digo. Entonces, ¿de qué hay registro? De una comunidad que dio su fe, que dio su testimonio, que le dio su fidelidad, que le dio su lealtad y que supo descubrir en el nacimiento de Jesús el amor de Dios. Pero no de una manera mágica, no de una manera extraordinaria. De eso de esa manera los atrajo. Pero ya cuando uno se mete dentro de la historia del evangelio, vas a ir descubriendo que Jesús trae un mensaje bien aterrizado en la tierra. Cuando ya vas conociendo todo la madeja de enredos políticos, económicos del siglo I, te vas a dar cuenta que no se romantiza absolutamente nada, que el evangelio prácticamente invita a la comunidad a cambiar de fidelidad del Dios, del emperador, a Cristo Jesús. Entonces, de eso hay registro de testimonios de hermanos y hermanas que dieron la vida en un crucificado. ¿Alguien más? ¿Qué otras? Yo, Sí, Claudia hermana. Cerda, de Irapuato. Padre, entonces, por ejemplo, no hay registro de lo que es una fecha. Y la Iglesia Católica, ¿cómo, en base a qué celebramos el 24 de diciembre? ¿Es por el año litúrgico? ¿O? No, ahora, cuando digo que no hay registro, estamos hablando desde el punto de vista histórico. Recuerden que para hacer algo histórico necesitamos tener documentos.
necesitamos tener fuentes, necesitamos que otra persona fuera, por ejemplo, de los evangelios lo mencionen. En el siglo VI, Dionisio el Exiguo, ya una vez que recuerden que nuestros orígenes son bien humildes. Hermanos y hermanas, nuestros orígenes no comenzaron con las grandes catedrales, ni con las grandes, con todo el sistema religioso ya organizado. Nuestros orígenes son bien humildes, de grupo de personas, de grupo que le fueron dando su fidelidad, su lealtad a Jesús, que poco a poco se fueron organizando, que formaron comunidad, que compartieron su vida, que compartieron su historia, que fueron surgiendo ministerios, a ver quién nos organiza, a ver quién hace presente el pan. Así fue como fueron haciendo. Cuando Constantino se convierte, vamos a llamarle que se convirtió, la religión llegó, después de ser perseguida, se convierte en oficial. La religión también, parte de la religión perdió, vamos a decirle, se llegó a ocupar los grandes templos que antes tenían los magistrados romanos, la basílica, todo el lenguaje, todos los edificios, y entonces la gente se dio a la tarea de recuperar los lugares, por ejemplo, sagrados, en los lugares de peregrinación. Por eso la gente comenzó a hacer las primeras visitas a los lugares donde nació Jesús, porque, hermana, si la gente no tiene para comer, ¿tú crees que le va a importar lo que la Biblia dice? La panza es primero. Una vez que uno ya tiene una casa, una vez que uno que ya puede comer, una vez, entonces tú ya te puedes dar el lujo de decir, ay, mira este loco a las 7 de la noche, tiempo de Chicago, ok, voy a poner mi computadora. ¿Por qué? Porque ya no te estás muriendo de hambre. Entonces, cuando la iglesia ya tenía toda una estructura, también comenzó a decir, bueno, vamos a dividir el tiempo a como lo divide en Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo alfa y omega, así sacando estas imágenes del libro del Apocalipsis. ¿Y por qué escogieron el día 24? ¿Por qué ser una fiesta pagana ya establecida? Y los cristianos desde el siglo I, II, ya hay inicios, ya hay testimonios, de eso sí tenemos testimonios. Ya en el año 150, 160, tenemos una carta de Plinio el joven, donde le escribe una carta a Trajano, al emperador Trajano, preguntándole, ¿qué hacemos con un grupo que se hace llamar cristianos? Es un grupo inofensivo que se reúnen el día domingo, en la noche, el sábado por la noche, cantan salmos a un tal Cristo. Ya hay testimonios de hermanos y hermanas que se reúnen, y también hay testimonios de gente que se reúne a celebrar el 24 de diciembre desde el siglo II. ¿Por qué el 24 de diciembre? Porque esa fecha era al Sol Invictus, que se celebraba en el mundo pagano, en el mundo romano. En el mundo romano estaba bien marcado por esta celebración, donde era un día libre, y a toda la gente, a todas las religiones, les decían, bueno, no tienes tú que trabajar este día. Pero la gente seguidora de Cristo dijo, nosotros no podemos seguir esa costumbre de celebrar a ese Dios pagano. ¿Qué fue lo que hicieron? Le cambiaron la finalidad. Y en vez de adorar al Sol Invicto, que representaba a Nerón, representaba al emperador, celebraron a Cristo, el sol que nace de lo alto. Le cambiaron el simbolismo. Es como aquí nosotros el jueves acabamos de pasar una fiesta de acción de gracias en Estados Unidos, donde la tradición es comer el pavo. Bueno, pero al pueblo mexicano no le gusta tanto el pavo, pero ese día no trabajas, ni modo que tú digas, ay, yo sí quiero ir a trabajar, mientras todos están celebrando, yo quiero ir a trabajar. ¿Qué es lo que hacen? Te dieron el pavo, pues lo hicieron tamales. Celebraron, pero con otra finalidad. Algo muy parecido sucedió con todos estos grupos de seguidores de hermanos y de hermanas que se reunieron, pero le cambiaron el fin, le cambiaron la finalidad a la fiesta. Gracias, padre. Gracias a ti. ¿Alguien más? Yo, padre, Guadalupe de Argentina le habla. ¿Qué tal? Hola, hermana. Yo tengo una duda.
escuchándolo, es la primera vez que lo escucho, que nos va contando así un poco lo que tiene fundamento y lo que no. Y yo digo, ¿por qué esto no se explica, digamos, en una prédica, en un domingo en la misa? ¿Por qué parece, esto vos recién decías, que usted es como, digamos, que viene como a desmitificar un montón de cosas, como que a derribar nuestras ideas? Pero justamente esto pasa porque no nos educan, digamos, en el estudio bíblico. Esto no es como que se da para todos. Hermana, mire, la verdad, primeramente, la verdad, no es mi intención venir a decir esto, no, lo hago con mucho respeto, pero también con un sentido de honestidad, de decir, yo no voy a seguir perpetuando esto. Y la otra cosa es que a veces la gente ya no se quiere educar. Yo creo que también el sacerdote a veces se dedicó solamente a la parte del culto. A uno cuando lo ordenaron le dieron la Biblia, le dieron el cáliz para que haga el cuerpo de Cristo, pero también nos dan la Biblia para que enseñe al pueblo. Y como que se ha olvidado esa parte de enseñanza. Y la otra cosa es que también los estudios bíblicos en nosotros, en la gente, en el sacerdote, es muy limitado. No hay el plan de estudio de los seminarios, no crea que es mucho de Biblia. Entonces, por eso es que estamos tratando de llegar, de hacer posible que la gente aprenda Biblia, no para que pierda la fe. No es mi intención que digan, ay, de aquí se me van a cortar me voy a cortar las muñecas porque no existieron los Reyes Magos. No, pero el mensaje, ¿cuál es? El mensaje es, hay una salvación universal para toda la humanidad. A lo mejor no sucedió tal y como me lo cuentan, pero hay algo de fondo, hay una verdad de fondo. Pero esto requiere entonces humildad para la gente, para decir, queremos aprender y queremos seguir formándonos, y por eso es que estamos ofreciendo estos cursos. Y lamentablemente, como que nuestra espiritualidad católica como que no es la bíblica, ¿no? Nosotros éramos los que teníamos la Biblia, la sabiduría, la iglesia se ha encargado, y lamentablemente ahora la Biblia la traen todo el mundo menos nosotros. ¿Alguien más quiere compartir? Quisiera, Ricardo Silva, de Chile. Primero lo quiero felicitar porque esto es educar, ¿ya? Y creo que es necesario hacerlo, ¿ya? No podemos seguir viviendo en un mito. Y porque eso nos somete en cierta manera. Y yo quisiera hacer una consulta. ¿Hay alguna evidencia tangible de que realmente Cristo existió? Sí. Sí, también se ha llegado, ahora con los estudios, se ha llegado también a dudar de la existencia de Cristo, ¿verdad? Aparte de los evangelios, hay evidencias, hay varias evidencias. Primeramente hay evidencias de tipo externas, se encontró una piedra, por ejemplo, de Poncio Pilato, que está datada del siglo I, que concuerda con todo lo que los evangelios nos dicen acerca de Poncio Pilato. Tenemos información acerca de Cristo por los escritores romanos de aquella época, del siglo I. Tenemos de Juvenal, tenemos de Suetonio, que dice que a estancia de un tal Crestos. Tenemos a Flavio Josefo, también en sus antigüedades judías, que tiene un texto bastante interesante, que por aquella época apareció un ser extraordinario que se llamaba Jesús. O sea, eso tiene un valor histórico, aunque también hay una interpolación. Bueno, entonces sí tenemos muchas evidencias. Hay evidencias de la existencia de Jesús, históricas. Hay evidencias también de parte de los romanos, de parte de los escritores de judíos. Y bueno, también ahora los evangelios, aunque no todos los podemos tomar como evidencias históricas, los evangelios también narran acontecimientos históricos. Entonces sí hay tenemos un curso completo en nuestro canal de YouTube,
que se llama El Jesús Histórico, y ustedes lo pueden ver ahí, y ahí les damos toda esta información en este canal. Vayan, ahí tenemos este curso, el Jesús Histórico, y allí para las personas que estén interesadas sobre el nacimiento, perdón, la existencia de Jesús. Dice, padre, soy pastor evangélico, licenciado en teología. Lo que usted comenta sobre la formación bíblica a nosotros también nos pasa. Hoy estoy deslumbrado como usted sacó el mensaje teológico de Mateo 2. Bueno, muchísimas gracias, hermano Raúl. Bueno, tristemente esto es lo que a uno le sucede, ¿verdad? Yo estudié el doctorado con los metodistas, y la verdad que la gente sí nos hace falta más formación, nos hace falta más cultura bíblica. Pero espero que este sea el primer encuentro, que nos vayamos poco a poco conociendo. Visiten nuestro canal, tenemos muchísima información. Pero claro, como nosotros no estamos vendiendo agüita de la flor del Sharon, ni estamos vendiendo las gotitas del ángel que lloró cuando Cristo estaba allá a un lado, entonces no es como muy atractivo. Si les dijera que estamos aquí resucitando, que sacamos demonios, entonces la gente estaría de curiosa a ver cuántas vueltas dio el espíritu maligno, ¿no? Pero cuando la gente se les trata con madurez, se les trata como personas de fe, pues como que no es atractivo, como que a veces somos muy infantiles en nuestra fe, ¿no? Ustedes pueden entrar a nuestro canal, Escuela Bíblica Claretiana, por allí le voy a pedir a Arturo ahí ya son las 9. Espero que no se vayan con la idea de que nada es cierto. No fue la intención. La intención es de madurar nuestra fe, transmitir el mensaje de Jesús, de que hay salvación universal para toda la humanidad, porque no depende de ti, no depende de mí, no depende de mi religión, no depende de mi tradición. Esto es una gracia de Dios. Entonces les invitamos a que el día de mañana viene mi maestra, ella fue mi maestra y la maestra del padre Gera, de varias personas, la doctora Bárbara Reed, que nos va a hablar nos va a hablar mañana sobre María, Isabel y Ana, mujeres profetisas que dan a luz a la esperanza. Así que no se pierdan por nada del mundo con la doctora Bárbara Reed, conocida internacionalmente. Y bueno, después vienen los pastores en la infancia narrativa. Después viene, nuestro hermano Ariel. Ariel también conocidísimo en todo el mundo. Y si hay una persona que ha sufrido también en carne propia por este tipo de enseñanza, es el hermano Ariel. Así que también él va a abrir, no habría lugar en la posada para María, de ahí va a tomar más temas acerca del nacimiento de Jesús, me imagino. Después la doctora Mila, esperando la infidelidad y paciencia con Ana y con Simeón. Ella acaba de terminar su doctorado en el École Biblique de Jerusalén. Y después viene el padre Gera con la huida de Egipto, la migrancia en la Biblia. Así que ya lo saben, hermanos y hermanas, pues muchísimas gracias.